Bueno, buenas noches a todos y todas. Iniciamos una nueva transmisión de estas reflexiones. Bien, el tema de hoy va a ser el capitalismo. Un tema que no es tan sencillo, que pienso que nos toca a todos, pero que a veces pasamos por alto, no reflexionamos sobre las implicaciones que tiene el vivir o el hacer parte de un sistema capitalista. Bueno, vamos viendo que van llegando poco a poco. Bienvenidos todos. Antes de comenzar con el tema, quisiera hacer un poco una reflexión de actualidad. Durante el día de hoy ocurrió algo que desde mi punto de vista es un hecho histórico. Un hecho... Me dicen que no se escucha. No sé si ahí se escucha mejor. Ahí se escucha. Voy a intentar... Mi punto de vista es un hecho histórico. No, ya. ¿Sí se escucha? Creo que ahí se escucha bien. Bueno. Si llega a haber otro problema, porfa, me pueden escribir por el chat. Bien. Desde mi punto de vista, hoy ocurrió un hecho que es histórico. Los dos líderes actuales de los movimientos alzados en armas de este país se reunieron. Estamos hablando de Salvatore Mancuso y de Londoño Timochenko, el líder de las FARC. Y hubo una explicación de las razones por las cuales deben hacer parte de la Comisión de la Verdad. Las FARC, obviamente, por su proceso de paz, tienen que estar ahí. Sin embargo, Salvatore Mancuso se quiere adherir como parte de un proceso de reconciliación que mencionaba él, para no profundizar en esa revictimación de las personas. Por el contrario, para llevar a una paz duradera, que era finalmente lo que prometía el proceso de paz. Algo que llamó mucho la atención del discurso de Salvatore Mancuso, creo que fue el más importante dentro de esa conversación, y es hablar de los poderes oscuros que estaban detrás del conflicto. Un tema muy interesante, muy importante, que se lleve al proceso de paz y sobre todo a la Comisión de la Verdad, que finalmente las víctimas ya no pueden recuperar a sus seres queridos, muchas de ellas ya no pueden recuperar sus tierras, muchas no van a recuperar la vida que tenían antes del conflicto, pero la verdad
sí puede generar un proceso de reparación y un proceso en el que se pueda conocer o por lo menos estar cerca de una democracia real. Entonces es muy interesante ver que los medios de comunicación no profundizaron mucho en este hecho, no pareció llamarles tanto la atención, si bien fue una conversación de 20 minutos, eh, desde mi punto de vista es muy relevante ver al ex líder de las autodefensas junto con el ex líder de las FARC conversando sobre paz y expresando sus ideas frente a eso. Me parece básicamente un hecho histórico. Entonces es muy importante. En YouTube, en el canal de la Comisión de la Verdad, se encuentra el video completo de lo que ellos expresaron y de las razones por las cuales quieren hacer parte de esa comisión. Entonces, pues antes de iniciar con el tema del capitalismo, me parece bien importante este hecho de actualidad. Bien, el tema que nos trae hoy acá es complejo, no solo por los puntos de vista que se pueden generar sobre él, sino también por la forma en que se puede abordar. Veníamos hablando en sesiones pasadas, en diálogos pasados, sobre el tema de los griegos, cómo funcionaba su sociedad y posteriormente hablamos un poco del Islam. En ambos pudimos ver cómo la religión tiene unas implicaciones dentro de la perspectiva que se tiene de vida en términos materiales, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Sin embargo, el capitalismo, de cierta forma, el modelo capitalista busca reemplazar tanto ideologías como religiones, como muchos otros elementos de la vida cotidiana. Por eso es tan importante reflexionar sobre este tema, porque no solo hace parte de un tema teórico que ha sido abordado ampliamente por personas como Marx, como Gramsci, como Engels, Keynes, eh, inclusive teóricos más contemporáneos como Chomsky han pensado el capitalismo, sino que es algo que finalmente hace parte de la vida diaria. Cuando empezamos a ver las dinámicas sociales que tenemos nosotros y las preguntas que pueden surgir de esas dinámicas sociales, uno dice que definitivamente está inmerso en un sistema capitalista del cual es muy difícil salirse. No es tan sencillo. Pensemos, por ejemplo, algo simple. Si tú vas a trabajar, te hacen la entrevista, te admiten dentro de un empleo y posteriormente te dan los documentos para abrir una cuenta bancaria. La pregunta sería, ¿por qué estoy obligado a abrir una cuenta bancaria? ¿Por qué, si quiero trabajar, me obligan a ser parte de una institución bancaria que adicional me va a cobrar por darme mi sueldo? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién paga por recibir su sueldo? En otra época eso no tendría ningún sentido. Y hoy es lo normal. Y nadie dice, no, disculpe, yo quiero trabajar, pero págueme por favor con un cheque o en efectivo, yo quiero mi dinero en efectivo. Yo le entrego mi fuerza de trabajo, pero págueme en efectivo. ¿Cuál es el problema? No, usted tiene que ir a sacar una cuenta, abrir una cuenta en una institución bancaria. Esta institución bancaria te va a cobrar por ir a sacar el sueldo. Todos lo hacemos o todos lo hemos hecho en algún momento. Sin embargo, no hay crítica frente a eso. No hay ningún punto de vista crítico frente a ese elemento. Y de eso se trata el capitalismo. El capitalismo es un sistema, es un régimen social que implica unas dinámicas en todos los aspectos de la vida. No es solo la cuestión de que existan ricos y pobres.
No es solo eso. Ese es un elemento fundamental del capitalismo, pero no es solo eso. También genera unas dinámicas sociales, unas relaciones con el otro muy específicas. ¿Sí? Las relaciones de dominación no solo se dan en términos de capital, también se dan en términos de género, en términos de raza, en términos de eh, intelectualidad. ¿Sí? Entonces el docente que sabe mucho tiene una posición legitimada y legalizada frente a sus estudiantes que no saben nada. Y de eso hace parte el modelo capitalista. Entonces, para definirlo, existen diversas posiciones. Una de ellas simplemente lo define como un régimen social que beneficia a una mínima porción de la población frente a un grupo mucho más amplio que se ve explotado. ¿Sí? Y esto nos lleva a pensar algo. Para que exista capitalismo debe existir explotación. Y la explotación no solo en términos de dinero, sino la explotación en muchos otros términos. ¿Sí? Porque un hombre no es igual a una mujer. Porque allí se generan dinámicas de dominación. Y esas dinámicas de dominación están legitimadas por un sistema de gobierno que a su vez está apoyado por un sistema económico, que es el capitalista. ¿Sí? Durante mucho tiempo, el término capitalista se refería únicamente a la cuestión del dinero. Entonces, cuando yo hablo de capital, hablo de dinero. Se decía durante mucho tiempo. Entonces algunos simplemente lo mencionaban, que eran las ganancias, eran los beneficios que se generaba después de un negocio, luego ese negocio se reinvertía, entonces todo eso se convertía en capital. Entonces la gente hablaba de capital y hablaba de simplemente la moneda, el dinero. Por eso se fue generando la idea de que los capitalistas eran las personas opuestas a los trabajadores. ¿Por qué opuestas a los trabajadores? Porque el capitalista es aquel que tiene la capacidad de vivir de una renta sin la necesidad de vender su fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, el dueño de una compañía, ¿sí? Mark Zuckerberg, puede ser. Él vive de los beneficios que le genera su compañía y no tiene necesidad alguna de cumplir un horario de trabajo, de irse todas las mañanas en un transporte público a su oficina, de producir, no. Él simplemente vive de la renta que le genera la compañía. Muy diferente a la persona que puede que trabaje en la misma compañía Facebook, pero digamos que es el celador. Y esa persona tiene que cumplir un horario de trabajo y vive de su salario. No tiene una renta adicional. Simplemente vive de su salario. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, el capitalismo se centra en la idea de excluir al otro. ¿Sí? Hay una cúpula exclusiva que acumula la mayor parte del dinero frente a otra mucho más amplia, pero que vive de su salario. ¿Sí? Entonces así Marx, el viejo Marx, va a decir que existe una división del trabajo. Entonces Marx va a decir el capitalismo tiene que ver con una relación entre la división del trabajo y la economía monetaria, o sea, el dinero. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero y cuál es nuestra relación con el trabajo? ¿Sí? Entonces va a generar relaciones dialécticas. La dialéctica es eso, es una posición de contrarios. ¿Sí? Compra, venta, patrón, obrero, vendedor, comprador, consumidor, productor. ¿Sí? Son enfrentamientos entre contrarios, pero contrarios que dependen el uno del otro. ¿Sí? Sin jefe no hay obrero, sin comprador no hay venta, sin productor no hay consumo. ¿Sí? Entonces, para Marx esto se empieza a convertir en una dinámica mucho más amplia. ¿Sí? Esta dinámica va a llevar a influir en toda la estructura social. Entonces, ahí es donde existe
la idea más amplia de la explotación. Entonces, ¿la explotación qué es? Si yo voy a trabajar, pongamos un ejemplo, si yo voy a trabajar en un trabajo cualquiera, una compañía de chocolates, ¿sí? Resulta que cada chocolate tiene un valor. Digamos que cada chocolate se vende en 5 pesos. Pero a mí, por hacer cada chocolate, no me van a pagar los 5 pesos en los que lo venden. Me pagan una fracción mínima de ese chocolate, que puede ser 1 peso por chocolatina. Entonces, mientras yo produzco al día 100, 200 chocolatinas, ¿sí? Esas 200 chocolatinas valen 5 veces más en el mercado de lo que yo estoy ganando. Esa es la explotación. Porque la idea del beneficio, un beneficio que solo le va a llegar al dueño de la compañía, va en contra de mi fuerza de trabajo. Mi fuerza de trabajo simplemente la vendo por un precio mínimo. La chocolatina vale mucho más y esa diferencia entre esos dos precios se va a llamar plusvalía. O sea, el valor de más que tiene. Entonces es el valor de más que tiene el trabajo. Y en esa diferencia es donde se da la riqueza. Ahí aparece la riqueza. Entonces, ¿el capitalismo en qué se fundamenta? En que exista riqueza. Pero para que exista riqueza tiene que existir pobreza. Que como ya hemos dicho, existen relaciones dialécticas de contrarios. Entonces démonos cuenta que en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Si yo soy profesor en una institución, la institución no me va a pagar lo que vale la pensión de los 20 o 30 niños que yo tengo en clase. No tendría beneficio, no habría negocio. Me van a dar una fracción mínima, lo más mínima que se pueda, con el objetivo de obtener beneficio. ¿Sí? Eso es lo que hace el capitalismo. Max Weber, que es otro teórico, otro de estos viejitos barbudos que pensaba muchas cosas, fue un poco más allá de Marx. Marx es en toda su obra lo que hace es analizar cómo funciona esta vuelta. Entonces Marx dice, la plusvalía, la venta de la fuerza de trabajo, el dinero, el capital, la riqueza. Pero Max Weber dice, momento, es que el capitalismo no es solo la industrialización, no es solo la relación entre el obrero y el empresario, entre el patrón. Lo que él va a decir es que existe un Estado que permite que exista un sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, ese Estado, ¿sí?, que se ha consolidado hasta el día de hoy, ya veníamos hablando antes que los griegos y que los musulmanes tenían unas concepciones de Estado particulares, pero el Estado capitalista tiene la particularidad de que es manejado por quienes al mismo tiempo manejan el capital. Es tan sencillo como eso. Si yo soy empresario y van a haber unas elecciones, pues yo busco ganar esas elecciones, ¿sí? Si yo soy Ardila Lule, o si yo soy Santo Domingo, pues yo miro a ver quiénes van a pelear en esas elecciones. Entonces yo voy a pelear Pepito contra Juanita. Entonces yo apoyo a Pepito económicamente, obviamente, no es solo darle un abrazo y ya, no, es económicamente. Voy y lo apoyo a Juanita, al mismo tiempo pueden tener ideas separadas, pueden pelearse constantemente, pueden ser ideológicamente totalmente diferentes, pero eso es lo de menos. Porque en el sistema capitalista lo que importa es el dinero, la riqueza, el capital. ¿Sí? Entonces, si yo como empresario apoyo a cualquiera de los dos, con grandes sumas de dinero, lo que estoy haciendo es comprando un sistema político que se supone que es la democracia, en donde ellos van a tener que beneficiarme durante su gobierno, porque si no yo les voy a cobrar los favores que he hecho por ellos.
Entonces den cuenta que ahí también hay una relación dialéctica. Está el candidato que necesita el dinero para ganar las elecciones, pero al mismo tiempo está el empresario que necesita tener dentro de su bolsillo un jefe de gobierno para que legisle, para que ejecute programas a favor de él. Eso es el sistema capitalista. ¿Sí? Si yo hablo con mi jefe para tener un aumento, yo tengo que darle a mi jefe algo que él necesite o algo que la compañía necesite. De lo contrario, no me van a dar ningún aumento. Ellos no me van a decir, ay, es buena gente el tipo, subámosle el sueldo. Así no funciona. Por eso es tan importante reflexionar sobre el capitalismo, tener una visión crítica de este modelo. No es tan sencillo porque influye en todo. Entonces, si vamos a comprar un producto, ¿cuál es el valor real de ese producto? ¿Un computador valdrá 8 millones de pesos? ¿En serio? ¿Lo creen? O de pronto vale 8 millones porque representa una marca. O de pronto vale 8 millones porque han explotado muchas personas para que cueste eso. Entonces el valor de las cosas también tiene que ver con el capitalismo. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de la relación dialéctica entre los patronos, los obreros, la cuestión de la riqueza, la explotación, ¿sí? Pero hay otro elemento central, que es la propiedad privada. Solo en el capitalismo existe la idea de propiedad privada. Ese sistema es el que le da dueño a la tierra, que le dice, deme usted una cantidad de dinero y yo le doy una cantidad de tierra. ¿Quién le da valor a la tierra? El sistema. ¿Sí? Por eso se dice que existe una coordinación entre los actores económicos. Porque los precios y el mercado funciona de forma autónoma. El capitalismo hace que funcione de forma autónoma. Es el valor de las cosas. No es un valor tangible, no es un valor, no es algo que yo pueda decir, esto cuesta X cantidad de dinero y no se va a mover de ahí ese, no. Hoy cuesta esto, mañana cuesta más o menos. ¿Sí? Entonces esto también va a generar una modificación. Y la propiedad privada va a generar una modificación más. Que es que las personas se pueden adueñar de algo. Entonces, si uno mira con lo que comenzaba hoy la conversación, el conflicto armado en Colombia fundamentalmente es un problema de tierras. ¿Sí? Latifundistas en busca de ampliar sus latifundios, campesinos en busca de sobrevivir, grupos armados en busca de cultivar coca. Entonces es un problema de propiedad, pero es un problema netamente capitalista. Porque es que si yo produzco para vivir, no necesito ampliar mis terrenos. ¿Para qué? ¿Mm? Bueno, nos preguntan aquí entonces la propiedad privada no debería existir. En otro modelo que no fuera capitalista y en el que no existiera explotación, no tendría por qué existir. ¿Sí? Ejemplo de eso. Durante, durante el feudalismo no existía una propiedad de tierra. O sea, todo el mundo sabe que existían los feudos, los señores feudales, que eran dueños de la tierra, pero en realidad no. El dueño de la tierra era un ser abstracto llamado Dios. Dios se supone que había puesto a los señores feudales a administrar esas tierras. Pero eso no quiere decir que la tierra tuviera propiedad. La gente no podía comprar y vender tierra. La tierra había sido dada por Dios a los hombres para trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso cuando surge el capitalismo, que es cuando surge la modernidad y todo este cuento del Estado moderno,
Pues lo primero por lo que se lucha es por la propiedad. La propiedad comienza a ser un tema de debate, algo que antes no se debatía. El campesino trabajaba sus tierras para su consumo interno y para el feudo, ¿no? Ahora, el campesino no se sobreexplotaba. O sea, el campesino trabajaba hasta el punto que debía trabajar. Digamos que el campesino trabajaba hasta que se ocultaba el sol. 6 de la tarde, ya, listo, chao, se acabó. ¿Mm? Hoy no. Hoy el campesino sí tiene que conseguirse un sistema de iluminación para producir más, si puede construir invernaderos para evitar los gajes del clima y todo esto, lo hace. Porque es una inversión para ganar más, para obtener más beneficio. Entonces la idea de la propiedad de la tierra transforma la relación existente con la riqueza. Que ahora la propiedad también se convierte en riqueza. ¿Sí? Entonces esto va a ser una característica fundamental. Entonces pensemos que poco a poco, luego de que evoluciona, o más bien de que sigue una línea de desarrollo, la humanidad, en la edad moderna, surge el capitalismo y el intercambio de mercancías comienza a ser fundamental. Todos conocemos que antes existía el trueque y otros medios de intercambio de mercancías. Pero este nuevo intercambio de mercancías va a ser fundamentalmente a través del dinero. El dinero toma un valor especial. Por eso Marx habla de cómo el dinero se convierte en un fetiche. Porque el dinero es un papel con un número. Eso es el dinero. ¿Qué es lo que le da valor al dinero? La posibilidad que yo tengo de intercambiar mercancías con él. Ya, eso es todo. Más allá no hay nada. Más allá es un papel. Es un pedazo de metal. ¿Sí? Sin embargo, el capitalismo nos genera todas estas ideas. Entonces, por eso, la expansión capitalista, o sea, el gran punto extremo del capitalismo en esta primera época, tiene que ver con el descubrimiento de América. Porque el descubrimiento de América es lo que hace que mercancías como el oro, como la plata, empiecen a movilizarse en toda Europa y empieza a tomar valor. ¿Sí? Y ese tomar valor va a generar también una explotación ya no solo de un grupo mínimo como los jefes frente a los obreros, sino que va a generar una relación de explotación con toda una sociedad, con toda una cultura que va a ser la que se encuentra acá en América. Nos preguntan aquí, ¿y los gobiernos que expropian propiedad privada para su propio beneficio en nombre del obrero, qué vendrían siendo? Para eso existe un nombre. Eso se llama capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado es fundamentalmente cuando el Estado se apropia de los bienes de producción y él mismo es el que hace él mismo va a dividir la riqueza en su población. Que ese es un sistema como el que se encuentra, bueno, desde muchos puntos de vista, desde otros no tanto, en Venezuela, o en Corea del Norte, o en China, o en la Rusia de la Unión Soviética. ¿Mm? Porque la existencia de Estado, por eso es la relación entre las cosas. O sea, si en los griegos había una relación muy fuerte entre la idea de religión y la idea de política que tenían, aquí va a ser la idea política, economía. Esa unión va a ser fundamental. Y pensar en esa unión nos hace reflexionar en cómo funciona el Estado. Y el Estado fundamentalmente va a ser una representación de una clase dominante. ¿Sí? Entonces,
En Colombia también ocurre eso, pero en Colombia ocurre de otras formas. ¿Sí? Hay países donde, el caso de Venezuela, Chávez salía a lo presidente y decía se expropia, y se expropiaba. ¿Sí? Acá se desplaza, acá se mata. O te sales de tu tierra o te picamos. Chao. De pronto la llamada en aló presidente es un poquito más ética, pero eso es otro debate. Pero si no, preguntémosle a los desplazados cuántos han logrado recuperar sus tierras. O en manos de quiénes están sus tierras. Sería una pregunta interesante. Y eso tiene que ver con el capitalismo. ¿Sí? Entonces esas dinámicas sociales tienen que ver con el capitalismo. Entonces, por eso se dice que el Estado es una máquina que mantiene el dominio de una clase sobre otra. Eso hace el Estado. Esa es la función del Estado en cualquier tipo de estructura. ¿Sí? Entonces en el capitalismo puede haber si hay una clase proletaria dominando el Estado, pues obviamente va a ser a favor de los proletarios. ¿Sí? O sea, no va a ser en contra. No tendría sentido. Al mismo tiempo, pues no tendría sentido que los ricos se apuñalaran a sí mismos y dijeran, no, que dolor de patria ser rico, entonces vamos a suicidarnos todos los ricos y vamos a entregar nuestra riqueza. Pues eso no va a pasar. ¿Sí? O sea, la conciencia de clase de la que habla Marx no es solo tener conciencia de mi posición social, sino también de mi posición social y de mi capacidad de transformación de esa sociedad. Y ahí es donde está el debate del capitalismo. ¿Sí? Uno se pregunta, bueno, si el Estado domina, si la democracia está dominada por el capitalismo, ¿cuál es la salida? ¿Hay salida? Entonces, en este desarrollo, uno encuentra una relación muy cercana entre las estructuras de Estado y las estructuras económicas. ¿Sí? Entonces uno encuentra estados esclavistas, como lo vimos en los griegos, que existía una idea de esclavitud. El estado feudal, también existe una dominación de uno por otro, pero ojo, no existen todas las características del capitalismo. Y el estado actual, que es el estado capitalista. Y este estado capitalista, ¿qué es lo que favorece? Ya dijimos la explotación, que sin explotación no hay riqueza, sin explotación no hay beneficio, o sea, tienen que haber pobres para que hayan ricos. También favorece la alienación. ¿Y la alienación qué es? Es, hey, lo convenzo a usted de que este es el mejor de los sistemas posibles, ¿sí? Y ya todos creemos que es el mejor de los sistemas posibles. No hay más. Y la injusticia. Ese es el otro elemento que apoya, la injusticia. ¿Por qué la injusticia? Porque pensar que el sistema capitalista es justo sería pensar que los niños que se mueren de hambre en África, o bueno, para no ir tan lejos, acá en La Guajira, la gente que se muere de sed porque no, que se le robaron la plata para construir un acueducto, que eso es justo. Eso no es justo. Ni siquiera en el sistema actual, legal, es justo. ¿Sí? Pero para el capitalismo es justo. Al capitalismo no le importa nada. Y eso es claro. Igual que al Estado. Si el Estado existe es por un beneficio. Si el político hace un proceso es por un beneficio. Porque eso hace parte de la alienación. De convencernos de que este es el sistema que es. Ya, punto, no existe más. El fin de la historia que decía Fukuyama en los 90. Entonces acá nos preguntan, bueno, ¿y los desplazados son desplazados únicamente por el Estado o se vieron también afectados por grupos subversivos con banderas revolucionarias? Con todos. Entonces eso es para lado y lado.
O sea, tanto grupos que asumen la revolución como grupos que no asumen la revolución tienen intereses particulares, por ende buscan beneficios particulares, ¿sí? Finalmente, ¿quién es el que sufre? Pues el proletariado, el campesino, que está en medio de esos conflictos de intereses y que tiene que trabajar para sobrevivir, ¿sí? Entonces eso también hace parte de la pobreza. Si no hay pobres, pues yo cómo voy a ir a expulsar de sus tierras a alguien que no es pobre o que tiene la capacidad de defenderse o que tiene la capacidad de agrupación con otros para defender sus tierras. Entonces termina siendo muy complejo. Entonces el pobre, el desvalido, ¿sí? Ese que sale y encuentra cualquier trabajo y le hace porque es que necesita. Pues ese es el que más beneficios genera al capitalismo. ¿Sí? Si yo legalmente le tengo que pagar 800.000 pesos, pero el man se vende por 500.000, pues más beneficios para mí que soy el dueño. Y eso que lo permite el capitalismo. Entonces no es una sociedad justa. Bueno, dice, ¿qué pasaría si se actúa sobre la base de un capitalismo limitado? Es decir, si el capitalista tuviera un techo y le da la oportunidad a otros de capitalizar. El neoliberalismo pretende eso. Y el neoliberalismo hace parte del capitalismo. ¿Sí? Entonces, ¿el neoliberalismo qué dice? Dice, hey, antes existía el estado de bienestar. El estado de bienestar lo que hacía era poner unos límites básicos. Pues, por ejemplo, en Europa ocurrió esto. Existe salud gratuita, educación gratuita, ¿sí? Hay unos mínimos de trabajo gratuitos. Toda la gente tiene derecho a trabajar, toda la gente tiene derecho a un médico, toda la gente tiene derecho a una vivienda. Entonces esto era el estado de bienestar. Entonces sí, las compañías podían generar beneficios. Podían hacerlo. Pero no podían violentar los derechos mínimos del trabajador. Esto se da después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el neoliberalismo ve que hay unos límites. O sea, yo por qué no puedo invertir en un hospital si eso da tanta plata. O por qué no puedo invertir en un colegio, que eso da mucha plata. Entonces el neoliberalismo lo que dice es, hey, vamos a limitar al Estado. Entonces el Estado no debería controlar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, empiezan las privatizaciones. Entonces el Estado no debería manejar las basuras. Entonces se eliminan todas las empresas públicas de basuras. Entonces el Estado no debería manejar totalmente la educación. Entonces el Estado dice, bueno, ahí pueden haber colegios privados. Entonces el Estado no debería manejar los hospitales. Entonces se lo entrega a privados. Entonces los privados que buscan beneficio. Entonces pensar en un capitalismo limitado es pensar en otro sistema diferente al capitalista. Porque es que el capitalismo lo que busca es el beneficio total. Es el aumento de la riqueza. No es más. Y si hay límites, no hay aumento de la riqueza. ¿Mm? Entonces cuando uno ve, por ejemplo, lo que nombran todos, que la maravilla de la educación en Finlandia, que la maravilla de los países nórdicos, es que ellos no tienen una estructura netamente capitalista. Su estructura es fundamentalmente socialista. Porque ellos buscan el beneficio de la sociedad, no el beneficio individual. Entonces la educación es pública. Si yo quiero ir a montar un colegio en Finlandia, me dicen, hey, ¿para qué va a montar un colegio si acá todos los niños estudian gratis gracias al Estado? Eso no tiene sentido. Entonces, esta es una dinámica diferente. Entonces, ese es un socialismo aplicado en los países nórdicos, que curiosamente no le preocupa a nadie. Pero pronto si se nombra el socialismo en otras regiones comienza a ser preocupante. Entonces démonos cuenta cómo si hay unas variaciones. ¿Sí? Sin embargo, en países como Colombia, donde por ejemplo la educación es un total negocio, donde uno lo mire, desde el jardín me están cobrando un mundo de plata, ¿sí? Y fuera uno a preguntar cuánto gana un maestro, puede ser el colegio más caro del universo, pero cuánto puede ganar un maestro.
Ahí hay plusvalía. Por ser maestro no deja de ser obrero. Sí, que hace parte de una pequeña burguesía, es más un imaginario. ¿Sí? Preguntan acá, ¿qué vendría después del capitalismo? ¿Hacia dónde va la tendencia? El capitalismo tiene una característica muy importante y es que supera todas las crisis. Entonces cuando uno mira históricamente, la crisis del 29 fue una crisis fundamentalmente por el sistema de los bonos, de las acciones, del mercado de acciones en Estados Unidos. Hay una sobreproducción, ¿sí? Y acciones que supuestamente valían mucho en realidad terminaron valiendo nada. Y hay una crisis. Entonces la gente decía el fin del capitalismo. Pero resulta que el capitalismo lo que hizo fue invertir en industria, digámoslo, pública, en infraestructura pública y fortalecer así el trabajo para poder volver a generar consumo. Entonces la gente que estaba desempleada en los 30 se terminó trabajando para el Estado, construyendo las presas, construyendo las vías férreas, construyendo avenidas. El Estado les pagaba y ahí pues se iba generando consumo. Entonces volvía a girar la rueda del capitalismo. Entonces salvo de eso. En el 2008-2009 hubo la gran crisis en Estados Unidos y en Europa por el boom de las viviendas. Y también se decía que entonces ¿cuál sistema viene? Pero ahora el capitalismo es que la alienación es tan fuerte que difícilmente podemos ver otro modelo. Porque siempre vamos a terminar buscando beneficio. Pensemos en algo tan sencillo como la educación. Si yo quiero que mi hijo sea rico y poderoso, pues lo meto a un colegio donde el niño va a salir bilingüe, trilingüe, va a saber 10.000 cosas, va a ser perfecto en muchas cosas. ¿Sí? Entonces él va a llegar a la universidad, va a saber inglés, entonces va a estar abierto al mercado, entonces va a tener la posibilidad de trabajar en 10.000 empresas diferentes. ¿Sí? Y todo esto lo va a generar una idea capitalista de beneficio. La gente no estudia porque le gusta estudiar. La gente estudia porque sabe que a través del estudio puede mejorar su calidad de vida escalando socialmente. ¿Ya? Maestrías, doctorados, pregrados, lo que quiera. La gente lo ve como una inversión. No lo ve como un aprendizaje. Es una inversión. ¿Y uno para qué invierte en el sistema capitalista? Para obtener beneficios. ¿Sí? Eso también hace parte del capitalismo. Entonces démonos cuenta cómo hasta la educación, la cultura, se termina convirtiendo en una mercancía. Y esa mercancía pues hay quienes la compran, hay quienes la venden. ¿Sí? Y eso va generando un movimiento de dinero. Y ahí es donde se encuentra entonces una idea difícil de superar esto. Porque es que todo. Inclusive hay gente que celebra tener más novias que otros. Entonces la novia se convierte en una mercancía. OnlyFans, el cuerpo es una mercancía. Se vende, se compra. ¿Sí? ¿A razón de qué? La alienación tiene que ver con eso. Porque nos genera la idea de que todo es mercancía, todo se puede comprar y vender. Y el capitalismo es el que genera eso. ¿Sí? O sea, muy probablemente, si en otra época lleváramos un celular de estos y le dijéramos a alguien, ven, es que hay gente que vive por no sé, gente que vive de tomarse fotos y que tenga likes, seguidores. Nadie entendería qué es eso. Nadie, ¿cómo así? ¿Qué produce? No, imágenes. Pero son grandes obras de arte. No, no necesariamente. Entonces, ¿qué produce? Es que ni siquiera se produce sentido. Hay gente que dice el arte produce sentido.
Y al producir sentido, pues genera una relación y comienza a tomar un valor, ¿no? Porque el arte también tiene valor, tiene mercado. Pero hay cosas que vemos en las redes sociales que no tendrían por qué tener valor. Sin embargo, lo tienen. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto el capitalismo logra de verdad convertir todo en mercancía? ¿Sí? Acá nos dicen, ¿quién tendría el monopolio de la justicia que hoy día tiene el Estado? O sea, pensando en una sociedad sin Estado, ¿quién tendría el monopolio de la justicia que hoy en día tiene el Estado? El problema de una sociedad sin Estado, que es lo que un poco preocupa o nos hace reflexionar a partir del capitalismo, es que la sociedad sin Estado implicaría un cambio total en las formas de sentido de la existencia. ¿Sí? O sea, es como si un día uno llegara al trabajo y le dijeran, no hay jefe, no hay. Si usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Ah, no sé. ¿Cómo lo hago? No, no sé. No hay jefe. ¿Esto qué implica? Esto implica que haya un proceso diferente, ¿cierto? Una estructura diferente y una formación de sentido totalmente distinta. Y esa formación de sentido tiene que ser un proceso, ¿sí? Entonces, ¿quién tendría el monopolio de la justicia? ¿Sí? Entonces yo podría decir, no, los justos. Bueno, ¿y quién define quiénes son los justos en una sociedad? Pues tendría que ser la sociedad misma. Pero entonces caemos otra vez en el sistema democrático liberal burgués, de que entonces votamos y las mayorías, o sea, el mayor número de manos levantadas gana. No, tiene que haber otra forma. ¿Sí? Entonces, por eso el capitalismo termina integrándose al Estado, porque sabe que desde el Estado puede controlar muchas cosas. Y sabe que la gente le tiene miedo a la no existencia del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería de nosotros si no hay policía? Sabrán quienes digan, no, bien, porque podemos salir a protestar y no pasa nada. Pero claro, si lo atracan a uno, si salgo a la esquina y me atracan, pues por Dios no había un policía cerca. Terrible. ¿Ven? Entonces la cuestión de una sociedad sin Estado implica que nos relacionemos entre nosotros mismos de otra forma. O sea, tendrían que dejar de haber jefes. Tendría que haber una relación más horizontal. ¿Sí? Pero si el modelo educativo es vertical, pues no, de la verticalidad difícilmente va a salir una horizontalidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que el capitalismo, reflexionar sobre los sistemas económicos es tan importante. Porque esto no solo nos dice, hey, el capitalismo domina el dinero y la economía. Sino que uno empieza a pensar, venga, pero la educación también. Ve, pero a mí, ¿por qué me enseñan esto? Pero porque las pruebas PISA no prueban la matemática en general, sino prueban la matemática económica. ¿Por qué? ¿Eso será que hay un discurso detrás que tiene unos intereses particulares? Es claro, está inmersa. La idea económica está inmersa en las dinámicas sociales. ¿Sí? Y eso es lo complejo. Entonces por eso algunos dicen el capitalismo es el señor absoluto en la vida. Porque define la economía, define la educación y define la relación entre los sujetos. ¿Sí? Y no solo las define, sino que busca racionalizarlas. ¿Sí? Entonces la gente llega al punto de decir, bueno, vas a trabajar haciendo esto, y te vamos a pagar el mínimo. Entonces la gente dice, ah, sí, es justo. Es racional, que pobrecito el jefe, pues él también tiene que alimentarse, él también. Se convierte en una racionalidad no racional. ¿Sí? El ejemplo que poníamos al principio.
porque tengo que abrir una cuenta en un banco para recibir mi salario. Es el resultado de mi trabajo y le tengo que pagar a otro por dármelo. O sea, ¿para qué ese intermediario? No, a mí si quiere démelo en monedas, pero démelo. Pero no me quite. ¿Sí? Pero es que todos tenemos que beneficiarnos, todos tenemos que explotarlo para obtener beneficios y así mantener el sistema capitalista a flote. ¿Ven? Entonces las dinámicas son complejas. Entonces, dentro de esa racionalización, dentro de esa idea racional de la existencia capitalista, pues no hay racionalidad. Es una racionalidad aparente. Y ahí es donde debería estar el debate. ¿Sí? De la cantidad de injusticias, de la cantidad de cosas que ocurren, de las que uno mismo dice, ¿por qué? Y no ve explicación. ¿Sí? Entonces no hay acueducto en La Guajira. Y uno, pero ¿por qué si eso lleva años y años que han mandado plata y plata y plata? Ah, no, es que el alcalde, el gobernador tal se robó tanto, el otro gobernador se robó tanto, el otro gobernador se robó tanto. Entonces uno comienza a entender. Bueno, ¿y la gente qué hace? No, pues la gente no puede hacer nada. Pues es que la gente tampoco con hambre difícilmente pelea. ¿Sí? Porque sin fuerza, sin medios de comunicación, sin la posibilidad de decirle, hey, venga, estamos acá. Sin las posibilidades es muy difícil. ¿Sí? Entonces por eso la explotación, la alienación y la injusticia son los elementos fundamentales del capitalismo. Entonces el capitalismo decía, vamos a hacer la mejor, o sea, la mejor de las estructuras sociales posibles. Entonces el capitalismo decía, bueno, todos vamos a ser ricos. Si usted estudia y trabaja mucho, usted va a ser muy rico. Si usted se endeuda, va a ser supremamente poderoso porque va a poder reinvertir lo de su deuda en negocios. Pero hasta el momento no ha logrado eso. O sea, hasta el momento la pobreza sigue siendo más del 50% de la población mundial. De hecho, menos del 1% de la población tiene más dinero que el restante 99% de la población. Entonces que alguien diga que eso no es injusto. ¿Sí? Entonces es absolutamente injusto. Es un modelo que no sirve. Nos preguntan acá. Exacto, yo veo que más allá del capitalismo en el sentido económico, el poder como estructura política y cultural de regulación de la vida social es lo que le sigue dando vida. Claro, porque eso hace parte del capitalismo. O sea, ese modelo de vida, eso que le da sentido a la existencia, hace parte del capitalismo. ¿Sí? Entonces las mismas dinámicas entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces salen las feministas a protestar porque las oprimen. Entonces hoy, marcha de feministas. Pasado mañana, marcha de obreros. Luego, marcha de indígenas. Luego hay una marcha de estudiantes. Todos se sienten oprimidos. Todos luchando por diferentes razones aparentes. Pero en realidad lo que subyace a todas esas luchas es la cuestión del capitalismo. O sea, porque una mujer gana menos. Es porque el capitalismo ha decidido que la venta de la fuerza de trabajo de una mujer tiene ese valor. Pero eso no solo le genera valor económico, sino que también genera un valor específico desde el punto de vista social. Entonces un hombre modelo es mucho más difícil que se venda que una mujer modelo, porque tienen valores diferentes. ¿Sí? Entonces esas relaciones también las establece el capitalismo. Nos preguntan qué es lo que funciona. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Si el capitalismo no nos ha dado los beneficios que nos dijo dar, la democracia tampoco, pues ya hemos venido hablando un poco de la democracia. La política pues se ve amarrada por el capitalismo, que pues
los candidatos necesitan plata para poder venderse, para poder ser presidentes, pues ¿qué es lo que funciona? ¿Sí? Y sin el ánimo de ser pesimista, pues sí es importante que hagamos una reflexión crítica sobre qué de nuestras acciones, de las acciones que hacemos día a día. Porque es que el tema del capitalismo no es allá en abstracto. No, está acá. Lo que hacemos todos los días. ¿Qué de nuestras acciones realmente impulsa la idea de explotar al otro? Pensemos en eso. Vámonos con esa idea. ¿Eso funciona? ¿Mi venta de la fuerza de trabajo funciona realmente? ¿Tener una estructura vertical en la educación funciona realmente? Reflexionemos sobre eso, ¿sí? O sea, no hay un modelo que yo pueda decir en este momento es que si aplicamos ya este modelo funciona. O sea, no podría decir, listo, volvámonos comunistas todos entonces. Eliminemos la propiedad privada, eliminemos el Estado, ¿sí? Pero bajo las condiciones actuales, bajo las referencias actuales que tenemos, pues difícilmente nos vamos a volver comunistas de la noche a la mañana. Eso tiene que ser un proceso de transformación largo, porque es que el capitalismo no apareció hoy ni apareció ayer. O sea, el capitalismo lleva haciendo pinos desde hace muchos años, ¿sí? Entonces el comunismo funcionará, bueno, miremos, pero miremos, pensemos, reflexionemos, ¿sí? No, entonces, bueno, el anarquismo, que puede ser otro modelo, bueno, de pronto, pero eso implica una reflexión profunda de lo que hacemos día a día. O sea, por eso Marx hablaba que la cuestión no solo era teórica, que no podíamos quedarnos allá en las nubes reflexionando filosóficamente, ¿sí? Que es cuando hace la crítica a la filosofía política, sino que esto tiene que ver con una praxis. Y el capitalismo es fundamentalmente praxis. Démonos cuenta que el capitalismo no tiene abstracciones. O sea, usted va con 5.000 pesos a la tienda, con esos 5.000 pesos compra. Chao. Con esos 5.000 pesos, ¿hay explotación? Sí, allá hay explotación con esos 5.000 pesos. Con esos 5.000 pesos, ¿se puede estructurar la esclavitud de niños en África? Sí, posible. Si uno compra chocolate que de pronto viene de cacao africano, pues uno está apoyando indirectamente que esclavicen niños en África. Pues si son 5.000 pesos. Y es una chocolatina. Pero es práctico. Es cuando la gente pueda tener la reflexión sobre ese tipo de relaciones, pues de pronto se puede pensar en un sistema diferente. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir en este modelo, ¿sí? Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Me gustó mucho la participación, las preguntas. Siempre pues es más interesante cuando hay preguntas y cuando realmente se genera esta conversación. La idea pues igual es dejar como unas reflexiones ahí básicas, pues tampoco creo que tenga la verdad, pueden haber otras posiciones, pueden haber otras visiones del capitalismo. Esta es una visión pues muy personal y bueno, también construida a partir de diversas lecturas, pero pues la idea es esta, la idea es que pensemos, la idea es que nos preguntemos cosas, la idea es que veamos nuestro día a día y digamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Son formas de reflexionar la sociedad. Y pues pienso que son formas también en las que podemos intentar convertir estos medios en medios de reflexión, que no todo sea risas, que no todo de pronto sean fotos bonitas, chicas, chicos, perros, gatos, ¿sí? Sino que también podamos pensarnos un rato las relaciones que estamos construyendo con el otro, las relaciones que nos implican convertirnos en X o Y cosa, ¿sí? Y pues finalmente esto es una plataforma y el internet nació como una idea para compartir información y pues eso es lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias a todos y todas por participar y pues el próximo jueves nos veremos con un nuevo tema. Un abrazo para todos, chao.